saber por qué no para acá, pero sí Para para allá. la virtualidad. Listo. Nada más para eso. Bien. Yo creo que para aquí no, porque Y por eso. Bueno, me dice cualquier cosa. pero ¿qué hago? Hola, hola, estamos. Buenas tardes, buenos días, buenos lo que sea. Primero quiero agradecer a nuestra invitada Cristina por estar acá. Ya me tomo unos minutos para presentarla. Quiero agradecer a las autoridades de la UNI, Marcelo, Alicia, muchas gracias por estar acá. Bueno, a todos los presentes. Realmente teníamos muchas ganas de hacer este evento. Este evento se inicia hace un montón de años atrás con un título es algo así como compartiendo ciencia, ¿no? Que nada, tiene que ver con juntarnos un rato a hablar de ciencia, por supuesto, y a, no sé si celebrar, debatir, pensar lo que nos pasó y lo que viene con una cervecita, con un salame, queso. Así que un poco compartir esas cosas, ¿no? Bueno, estamos saliendo por YouTube, así que agradecidos también quienes están siguiéndonos por ahí. Vamos a estar respondiendo preguntas para quienes estén en las otras sedes de la UNI. Así que estemos atentos, también estamos atentos al chat. Bueno, para no hacerla larga, tenemos con nosotros el gusto de presentarles a Cristina Damborenea. Ella, Cristina, mil gracias por venirte. Sabemos que es una época difícil, el fin de año. Cristina es doctora en Ciencias Naturales de Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Es investigadora principal del CONICET en también el Museo de La Plata y profesora titular de Facultad de Ciencias Naturales y Museo de UNLP. Ella realiza investigaciones sobre sistemática y biología de turbelarios de vida libre. Van a ver que son unos bichitos bastante simpáticos, entre otro montón de bichitos que vamos a ver hoy. Bueno, tiene una trayectoria muy destacada en biología. A lo largo del trabajo ha generado un grupo de investigación en esas temáticas en el Museo de la Plata. Ha publicado más de 100 trabajos científicos, ha formado numerosos recursos humanos, también muy destacados. También aborda temas como especies exóticas e invasoras y biología reproductiva de diferentes invertebrados no insectos. Y bueno, más recientemente forma parte de un grupo de estudios de mar profundo de Argentina, GEMPA, con el que ha realizado varias campañas al talud continental argentino. Así que bueno, nuevamente agradecidos con Cristina y los dejo con ella. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿No? Sí, bueno, voy a tratar de hablar fuerte con el micrófono lejos, ¿así? ¿Me escuchan? Bueno, sí, pues me parecía que había como un eco. No. Bueno, muchas gracias Alejandro por la presentación. Como él mencionó, yo soy investigadora del CONICET y trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en el Museo de La Plata, y también soy docente de la facultad. ¿Ahí vamos bien? ¿Escuchan? Bueno, y en este contexto yo trabajo hago biología y sistemática de platelmintos de vida libre, que son, bueno, gusanos planos de vida libre, las conocidas planarias, que es lo que el público conoce generalmente, y trabajo en este grupo tanto estudiando la diversidad, tanto de especies marinas, de agua dulce, como terrestres, y dentro del contexto marino, desde hace varios años, comenzamos a trabajar con especies de profundidad, del mar de profundidad. Bueno, con toda esa pequeña historia, llegamos a que este año tuvimos la oportunidad de hacer una expedición
que resultó muy interesante y que es la que quiero compartir, la que voy a compartir ahora con ustedes. Para comenzar, antes de avanzar, aquí llamamos el mar profundo, ¿no? En general se define mar profundo a toda la zona del mar a más de 200 metros de profundidad, donde hay ecosistemas muy especiales, con oscuridad total, poco oxígeno, alta presión, bueno, características muy particulares que lleva a formación de ambientes muy especiales y que son muy poco explorados. Ahora vamos a ver por qué. También tenemos que tener presente que en nuestro país, más del 60%, casi el 70% de nuestro país es mar, porque tenemos una plataforma, por cómo es la geología de de esta parte del continente, donde el mar es importantísimo y más del, como les decía, más de casi el 70% somos mar y muy poco mar. Bueno, entonces, para estudiar este mar profundo, tradicionalmente lo que se utiliza son, o sea, los equipos que disponemos, es, bueno, desde un barco a la superficie, tratar de conseguir muestras a profundidad con una red de arrastre o con una rastra, que ahora vamos a ver ejemplos, pero siempre desde la superficie. También desde la superficie podemos tener sensores o plataformas con determinados tipos de- de- sí, de sensores, pero esto provoca que haya que tirar redes y que si uno no tiene muy buenos mapas batimétricos, no sabe muy bien dónde está cayendo la red, cómo es el fondo donde cae la red. Bueno, hoy con las nuevas tecnologías, desde hace unos años, todos los estudiosos del mar profundo están muy felices porque tenemos vehículos operados remotamente o vehículos tripulados, remotos, donde podemos estar ahí presentes o desde la superficie podemos estar viendo un vehículo paseando por el fondo del mar, tomando muestras, sacando fotos, tomando datos, sensores, etc. Eso ha revolucionado mucho el conocimiento que tenemos del mar profundo en los últimos años, no solo en nuestro país, sino en todas partes. O sea, estamos conociendo muchísimo de la diversidad del mar profundo a través de los nuevos aparatos y los nuevos equipamientos que se pueden utilizar. También hay sonares mucho más de mejor precisión. Y también hay otras técnicas, por ejemplo, la aplicación de técnicas de secuenciación de ADN, ADN ambiental, que entonces nos permite conocer en cierta forma la diversidad que tenemos en un lugar. Es decir, la tecnología nos va acercando nuevos mecanismos de trabajo y de estudio. Bueno, nosotros, en mi caso particular, estudiando a los platelmintos del mar junto con otros investigadores, allá por el año 2012, 2013, el CONICET disponía de un buque que lo operaba el CONICET, y entonces los investigadores podían como anotarse y se podían organizar campañas donde varios investigadores les interesara ir, y el CONICET pagaba esas campañas y era realmente muy bueno. Y se utilizaba el buque Puerto Deseado, que era un buque oceanográfico dotado de laboratorios y demás. Así que un grupo de investigadores eh, propusieron entre todos un área que resultaba muy interesante, que es el cañón submarino de Mar del Plata, enfrente a la costa de Mar del Plata, más o menos a 300 kilómetros. Y ese lugar surgió muy interesante porque es un lugar donde eh, eh, confluyen las corrientes marinas que vienen del sur, una corriente de Malvinas, una corriente fría, muy rica en nutrientes, con la corriente que viene del norte, que es una corriente cálida, muy pobre en nutrientes, y ahí chocan. Y entonces se supone que es un área donde puede haber una alta diversidad. Además, había otra razón, mucho menos científica, que es que era un lugar que estaba cerca. Em, eso era muy importante porque teníamos menos días de navegación, era más barato para el CONICET, porque
Operar un buque es muy costoso porque tiene, o sea, no solo es todo el buque, toda la tripulación, o sea, es realmente el día de buque es muy costoso. Entonces, encontrar una zona más cerca, el CONICET lo veía, dice, bueno, esto es más fácil que lo podamos hacer. Y bueno, resultó esta área. Y así fue que en 3 oportunidades, entre el año 2012 y 2013, hicimos 3 campañas que le llamamos Talud Continental 1, 2 y 3, que en este ampliado podemos ver localización de todas las muestras, llegamos hasta los 3.900 metros aproximadamente, e hicimos un total de 64 lances de redes, rastras y demás. Bueno, eso fue realmente muy bueno, trabajamos muchísimo, obtuvimos muchísimo material, trabajamos con los métodos tradicionales, que yo les comentaba recién, con las redes, en la popa del barco, con rastras, que son animales más chiquititos. Esto se tira, digamos, en el lugar deseado, pero claro, como les comentaba recién, no sabíamos muy bien ni dónde caía, ni cómo era el fondo, porque no contábamos con buenos mapas. Eh, y para bajar a 3.000 metros de profundidad, ustedes piensen que para bajar una red son 3 kilómetros hacia abajo, tarda aproximadamente 3 horas en bajar, había que arrastrarla, sin saber mucho si estaba bien acomodada la red y demás, y después había 3 horas más para subir. Entonces muchas veces las redes llegaban colmatadas, con muchos especímenes, otras veces no, porque la red cuando cayó quedó cerrada, entonces esas 6 horas que estuvimos esperando no pasaba nada, nos quedábamos sin nada. Pero bueno, en muchos de los lances tuvimos mucha suerte de poder capturar bastantes individuos, bastante fondo, em, y el fondo venía de esta forma, ¿no? Con mucho movimiento, todo mezclado. Imagínense 3 horas subiendo en esa red, todo está todo aplastado, lo que estaba abajo está todo aplastado, o sea, muchos problemas de muestreo. Eso, a pesar de eso, pudimos ver que había una fauna muy importante, corales, una zona con corales muy interesante, fauna que no habíamos visto previamente. El trabajo se hacía siempre en la cubierta del barco, ni bien subía a la red, había que ponerse entre todos a separar el material, a poder separarlo bien para poder fijarlo, ya sea de día, de noche, a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, a cualquier hora, porque eso no podía esperar. Y bueno, de esta forma tuvimos la oportunidad de, en esas 3 campañas, capturar muchos especímenes, hacer también los trabajos de laboratorio, que el buque también lo permitía, trabajar en fauna más chiquitita, yo que trabajo en gusanos planos, hay algunos grandes, otros más chiquititos, entonces necesitamos trabajarlo en forma más... y de esta forma, en estas 3 campañas se generó un grupo, todo un grupo de investigadores de distintos lugares de nuestro país y que conformamos de alguna forma lo que llamamos el GEMPA, el Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino, que hay representantes bueno, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, de Córdoba, de Mar del Plata, de Puerto Madryn, de Ushuaia, de La Plata, hasta ahí. Entonces, bueno, todos pertenecientes a distintas instituciones, cada uno con sus intereses, nos juntamos y generamos este grupo. Pero, bueno, así encontramos muchísimos ejemplares de moluscos, crustáceos, equinodermos, peces, que fuimos reconociendo, identificando, viendo en qué lances nos encontrábamos, eh, y tuvimos mucho trabajo. Y en estas campañas también apareció algunos ejemplares que ahora recientemente se hicieron más famosos, pero que ya los conocíamos nosotros de antes. Bueno, como resultado de estas campañas, eh, se publicaron en los distintos grupos más de 70 trabajos científicos, muchas presentaciones a congresos, más de 60. También fue material que se utilizó para formar recursos humanos, 8 tesis de licenciatura, 11 tesis doctorales.
Es decir, que todo ese material fue aprovechado al máximo y durante todos estos años se trabajó y se aprovechó y demás. En cuanto a los turberarios, a los planteamientos de vida libre, no, perdón, los planteamientos de vida libre, en estas campañas no fue muy bien porque, eh, bueno, son gusanos planos, muy finitos, blandos, no tienen esqueleto. Y entonces, al no tener esqueleto, la técnica de muestreo los destroza. Y entonces solo pudimos obtener su presencia por la aparición de las puestas de los huevos, que se llaman cocones, que son resistentes y duras, tienen como una cubierta dura. Entonces sabíamos que estaban, pero no teníamos los animales adultos. Bueno, eh, ¿y ahora qué? Conseguimos los materiales, teníamos los nombres de todas las especies, ya los identificamos. Nos faltaba ver cómo todos estos nombres que tenemos, todas estas especies que teníamos, cómo estaban organizadas en el ambiente, cómo se interrelacionaban entre ellas, cómo era el ambiente duro, blando, había corales, no había corales, cómo se interaccionaba, sí, cómo era la interacción entre ellos, las asociaciones y demás. Y eso la única forma que teníamos de ver era poder ver la comunidad, o sea, eso es lo que tiene el fondo del mar, que uno no puede ver. Que no es lo mismo que trabajar en un bosque, que uno va caminando y puede observar todo más o menos de acuerdo a la habilidad de cada uno, observar muchas cosas. Acá no estábamos como a ciegas, teníamos elementos sueltos sin poder relacionarnos entre ellos. Bueno, entonces el grupo, el GEMPA, primero hicimos un informe recolectando toda la información que habíamos podido hacer, lo llevamos a muchas instituciones de ciencia para ver si alguien podía financiarnos, y empezamos a averiguar, bueno, quién puede auxiliarnos en la financiación. Y así apareció una institución que es el Schmidt Ocean Institute, que es una institución de Estados Unidos, que tiene un buque, que es el Falcor 2 en la actualidad, que realiza expediciones en el mar, en los distintos océanos, según las demandas de investigadores, y que además tiene como su misión promover el estudio del mar profundo, divulgar la ciencia del mar, que se trabaja en el mar y demás. Nosotros sabíamos que en el año 2025 y 2026 este barco iba a estar trabajando en el Atlántico Sudoccidental, entonces presentamos una propuesta en el año 2023. En el 2024, julio más o menos del 2024, nos enteramos que habían aceptado nuestra propuesta para trabajar en el Cañón de Mar del Plata, y bueno, y ahí empezaron los preparativos. Con una gran alegría. Este barco, que es bastante grande, es un buque oceanográfico, tiene la gran maravilla de tener un vehículo eh, operado remotamente, que le llamamos ROV, que lo llamábamos así, que es como un pequeño auto, o sea, es muy grande, realmente como un pequeño auto, y tiene la maravilla de tener cámaras de una definición altísima, tiene 10 cámaras para ver de todos lados, además esas cámaras están conectadas con una fibra óptica, entonces se ven en simultáneo en el buque. Tiene, bueno, y todos los accesorios necesarios para el muestreo, eh, que ahora los vamos a ir viendo. También tiene sensores de temperatura, bueno, sensores del ambiente. Esto fue para nosotros como estar en el paraíso, casi. Bueno, y así fue como en julio de este año, el 21 de julio, luego de preparar todos nuestros petates, por decirlo bien, en todas nuestras cosas, subimos al barco, nos organizamos, fuimos 25 investigadores, la mayoría de ellos del CONICET, solo 25 porque el barco no tenía más capacidad, algunos se tuvieron que quedar en tierra, no muy contentos, pero bueno, pudimos hacer una representación de todos los grupos de trabajo que necesitábamos que fuera. El barco estaba dotado, realmente era muy cómodo comparado con nuestro puerto deseado, era un barco muy cómodo, es un barco muy cómodo, el Falcor. Bueno, tuvimos la oportunidad de los primeros días de organizar bien la campaña,
encontrarnos, porque además somos todos de distintos lugares, que si bien teníamos todo organizado, había que afinar los detalles. Y también los primeros días utilizamos ese tiempo para conocer el equipo, ver las potencialidades. em, eh, el equipo se adapta al proyecto de cada grupo de investigación, entonces, bueno, el número de coders a poner, qué tipo de recipientes, qué tipo de campo, bueno, todo lo que nosotros necesitábamos para hacer el trabajo. También utilizamos este dispositivo que se llama Lander, que es como una plataforma que se puede dejar en profundidad, por ejemplo, 24 horas, y después ir a buscarla. Entonces, también uno puede colocar allí elementos de muestreo, como en este caso que se colocaron elementos para filtrar agua y objetos químicos. Ese dispositivo también lo utilizamos en la campaña. Bueno, entonces los primeros días los técnicos del ROB nos enseñaron todas sus potencialidades, cómo teníamos que trabajar, qué podíamos hacer, cómo se guardaban las muestras. Y así fuimos conociendo, bueno, las botellas de Niskin, los elementos para tomar muestras, como una especie de hora que nos ayudó mucho, las pinzas, los lugares donde se guardaban las muestras, los, las redes, bueno, los contenedores donde iban las muestras, la capacidad de esos contenedores, bueno, todas las cosas que nosotros teníamos que tener en cuenta para organizar bien el muestreo. Este ROV se sumerge y permanece en contacto con el barco. Es un barco que tiene la habilidad, que yo no sé mucho de barcos, pero aparentemente es muy importante, que tiene la habilidad de poder estar estático. Pase lo que pase, si hay corrientes, si hay vientos, si hay olas, el barco, por cómo está estructurado, tiene la posibilidad de estar quieto en el mar, que no es fácil, y entonces controlar muy bien este ROV, que no es un elemento barato para bajar, y bueno, está unido con un cable que lleva en su interior la fibra óptica y que entonces permite transmitir permanentemente. Y tiene una sala de control que parece una mini NASA, en donde siempre el ROV es operado por las personas, por los operarios del barco, siempre dos personas, una que maneja el ROV en su movimiento y el otro que maneja tipo joystick, las pinzas y demás, con dos investigadores o un investigador o dos investigadores que son los que le dicen qué es lo que queremos hacer, queremos ir para allá, queremos levantar esto, tenemos que ir para un lugar, para otro. Y como yo les comentaba también, el, el instituto, el Schmidt Ocean Institute, tiene como objetivo divulgar la ciencia, entonces, bueno, de todas las inversiones del ROV hace transmisiones en YouTube. Y esas transmisiones en YouTube, bueno, están organizadas y mantenidas y demás por dos personas destinadas completamente a eso. El resto de la sala estábamos varios investigadores, porque también teníamos que anotar perfectamente dónde se toma cada muestra, el punto donde se toma. Tienen un sistema informático muy interesante que cada vez que se toma una muestra tenemos exactamente el lugar, la profundidad, la temperatura, la salinidad, bueno, todo eso se maneja con una base de datos que se llama Silog, bueno, donde podemos sumar toda esa información. Eh, el barco en sí estaba todo lleno de monitores, está todo lleno de monitores, la sala de control, al lado de la sala de control hay otra sala, también llena de monitores, donde se puede ver las inmersiones del ROV, porque todos no entramos en la sala de control, y después en todas partes, en el comedor, en los espacios públicos, en las habitaciones, cada uno tenía un monitor para poder estar viendo permanentemente lo que iba sucediendo. Los laboratorios muy bien montados, un laboratorio húmedo, un laboratorio que estaba permanentemente a 4 grados centígrados para poder trabajar con el material a la misma temperatura aproximadamente que lo que capturábamos, laboratorios montados con campanas detectoras de gases, con freezers, con ultrafreezers, o sea, para nosotros mucho mejor que en nuestros laboratorios propios, los pudimos aprovechar muy bien, también muy bien montados por todos los elementos de riesgo para la salud, con todo muy organizado y teníamos que ser muy, muy prolijos en todos esos aspectos.
comenzamos nuestra campaña que, bueno, además de estudiar la biodiversidad, con el bagaje de información que ya teníamos, poder amplificar y mejorar esa información viendo cómo se asociaban las comunidades. Em, eh, Completamos otros objetivos, como por ejemplo la observación de residuos o la presencia de microplásticos en los ecosistemas. También analizar el sedimento, que eso no lo habíamos podido hacer en las campañas anteriores. Y bueno, ciclo de carbono y ADN ambiental, también realizar muestreos para poder realizar ADN ambiental. O sea, aprovechar al máximo la posibilidad de estar ahí y de poder estar a 4.000 metros de profundidad tomando muestras. Perdón. Nuestro plan original de muestras, cuando nosotros hicimos la presentación, era este, donde hay alrededor de 60 puntos, o sea, queríamos tomar como 60 muestras. Habíamos hecho el cálculo que si tardaba 1 hora en bajar el ROV, estábamos 2 horas, subía, después habíamos hecho todos los cálculos de las horas para aprovechar al máximo. Incluso habíamos, como habíamos estado viendo todos los videos previos y veíamos que la captura de muestras era como lenta, como que para agarrar una cosa llevaba mucho tiempo, y nosotros estábamos acostumbrados a recibir una red llena de cosas, dijimos, bueno, vamos a pedirles que por favor también nos tiren redes, nosotros llevamos nuestras redes, para ver si en algunos lugares podíamos tirar redes. Pero pasó que ni bien empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que ese plan no iba a funcionar. Entonces nos sentamos y discutimos y dijimos, el bajar el ROV cada vez que bajaba hacía un camino de media hora o un poco más para hacer una transecta, lo que llamamos transecta, para tener imágenes de cómo era el ambiente, entonces podemos medir densidad de animales, o sea, hay que analizar esas imágenes después para tomar muchos datos. Y después nos dedicábamos a ver qué había, cómo estaba en el fondo y poder. Nos dimos cuenta que era mucho más productivo que una red porque podíamos seleccionar qué queríamos y que las muestras llegaban en muy buen estado. Entonces decidimos reducir el número de muestras y estar más tiempo abajo. Entonces no tanto tiempo el ROV subiendo y bajando, sino que, bueno, bajamos, hacemos la transecta y nos quedamos el tiempo que pareciera. Siempre, bueno, los puntos fueron seleccionados de acuerdo a nuestra experiencia previa, cuáles eran los puntos que realmente nos interesaban y que habíamos encontrado cosas muy interesantes. Antes de cada vez que se subía, se hacía un mapa batimétrico muy preciso. Sabíamos exactamente dónde iba a caer el ROV, cómo era el ambiente, si había laderas, si era plano. Entonces, para cada una de estas se trazaba una transecta. Los que lo siguieron en YouTube deben haber visto alguna vez un mapita al costado donde había como un caminito. Bueno, eso se hacía antes de cada inmersión con el equipo del barco. Bueno, una vez que el ROV subía, cada uno había como un trabajo muy, muy arduo de separar muestras, tomar los cores, las botellas de whisky, cada uno tenía su actividad para desarrollar y... No, perdón. Bueno, hago para que no haga ruido. En estas se tomaron muestras con redes, este es el aparato para medir para filtrar agua para hacer el ADN ambiental, y las muestras las recibimos de esta forma, o sea, ya no eran muestras sucias, sino que eran muestras seleccionadas, bien limpias, eran exactamente los ejemplares que nosotros queríamos tomar, y bueno, y de esa forma también no estábamos arrasando el fondo, que lleva años de después volver a restaurarse. Bueno, y así, además del estudio de biodiversidad, que fue nuestro motivo más
fuerte. También tuvimos la oportunidad de encontrar basura, se encontraron bolsas, restos de redes, botas, cosas así en el fondo. No mucho, realmente, pero bueno, seguramente son restos de los barcos que al pasar por allí, desperdicio, digamos, de los barcos. Esto era una bolsa con una inscripción china de semillas o algo así. También se hizo todo el estudio de sedimentos con coders en cada uno de las muestras. También los coders se van a utilizar para el análisis de microplásticos y el filtrado para el ADN ambiental. Bueno, y de esta forma yo no puedo trabajar. De esta forma encontrábamos todos los ejemplares, los separábamos y ya los fijamos para transportarlos a los laboratorios a nuestra llegada. Bueno, ¿y qué pasó con los planos? Como ya les decía, las campañas anteriores, los gusanos planos no, más que huevitos, que le hicimos su análisis de ADN, pero más que eso no pudimos llegar. Y en esta oportunidad encontramos ejemplares realmente maravillosos para mí. Sé que para los demás por ahí no, pero bueno, encontramos mucha diversidad, poco número de individuos, pero probablemente si hubiéramos tenido más tiempo para muestrear hubiéramos tenido más, pero una gran variedad de gusanos. Y acá hay algo que para hacer notar es que, por ejemplo, esto es una cápsula que tiene más o menos 15 centímetros, es decir, que tenemos un animal súper grande. Cuando yo estaba preparada con una de estas capsulitas que son para animalitos así chiquititos, esa era la esperanza que yo tenía de encontrar animalitos súper chiquititos, y bueno, me encontré con animales mucho más grandes, además de chiquititos que también hubo, pero más grandes. Bueno, y todas estas son especies que no se conocen para la región porque nunca hubo oportunidad de muestrearlas de esta forma. Esto está pasando no solo acá, sino en otros lugares del mundo donde se están realizando muestreos con este tipo de equipos. Bueno, el Schmidt Ocean Institute también tiene como también tiene entre cuando organiza las campañas, invita a un artista a bordo para que capture el trabajo a bordo, lo que se ve y demás. En este caso, el artista a bordo fue el doctor Pablo Penchazade, que además es biólogo oceanógrafo, y que es muy interesante porque fue el director de la primera campaña del Talud 1, o sea, fue una de las personas que eh, eh, fue director de muchos de los investigadores que fueron a la campaña, y esos investigadores a su vez ya tenían sus becarios, porque pasaron 10 años en el periodo, y digamos, en las primeras campañas había muchos chicos que recién se habían doctorado, bueno, esos que ya que se habían doctorado ahí, ya tienen sus discípulos, y entonces nos reunimos en esta campaña casi tres o más generaciones de investigadores, todos, que fue realmente muy interesante lo que se logró con esta continuidad. Bueno, y él fue en esta ocasión como artista, generó muchas obras a lo largo de estos días, algunas de las cuales ya están como exhibidas en forma permanente en el barco. O sea, el barco va tomando las obras de los distintos artistas que participan de las campañas. Bueno, otra de las actividades, ya fuera un poco de lo biológico y que también son estipuladas por el Schmidt Ocean Institute, es bueno, llegar a la población divulgando, difundiendo el trabajo que se hace para el estudio del mar. Y ellos tienen un proyecto, un programa, podríamos decir, que le llaman Ship to Shore, o sea, hacia la costa, en donde se transmite directamente desde el barco a escuelas, mostrando el trabajo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Como muy actual, digamos, cómo se hace para trabajar hoy. Entonces, nosotros antes de irnos de viaje habíamos contactado a las escuelas, habíamos organizado los horarios, que bueno, llevó mucho tiempo porque el barco cambió de fecha y bueno, un montón de cuestiones que suelen pasar, pero
19 escuelas participaron de distintos lugares del país, desde Misiones, Madrid, La Plata, Córdoba, bueno, muchos lugares. Algunas de esas escuelas, al no tener capacidad de equipamiento como equipo informático o proyectores para poder realizar la transmisión, el Schmidt Ocean Institute donó para 5 escuelas todos esos equipos. O sea, ellos también estaban interesados en que esto ocurriera. Y de esa forma más de 2.000 chicos pudieron participar, estar en vivo con nosotros, entonces nos hacíamos preguntas, nuestro trabajo, dependía cuándo era la conexión, si el programa estaba arriba, abajo, lo que podían ver, pero bueno, acá tenemos en una escuela y allá tenemos la que se desarrolló en el Museo de la Plata. Esto fue muy interesante y es lo que teníamos programado. También, y como hace siempre el Schmidt Ocean Institute, se realizaron las transmisiones por YouTube. Nosotros en esa primera reunión que les mostraba al principio, bueno, además de hablar de todo el aspecto científico, algunos investigadores habían como tomado la posta de organizar todo esto con las escuelas, de ver cómo hacer la divulgación, para que se pueda aprovechar y la gente pueda ver lo que estamos haciendo. Y bueno, tradicionalmente el Schmidt Ocean Institute tenía como máximo en los distintos lugares donde había ido a trabajar, un máximo de 800 conexiones en simultáneo. Entonces nosotros nos reunimos y dijimos, bueno, tenemos que llegar a 1000. Tenemos que, como somos argentinos, tenemos que ganar, tenemos que llegar a 1000 conexiones. Entonces dijimos, bueno, hicimos un grupo de WhatsApp, habíamos hecho un poco de propaganda, dijimos, bueno, amigos, familiares, amigos de amigos, divulgamos para llegar a 1000 y bueno, que el Schmidt Ocean sea que nos interesa, que se divulgue, que llegue a todo el mundo. Bueno, hicimos nuestra primera sumergida, anunciamos por Instagram, que era nuestra herramienta. Y bueno, al principio, bueno, llegamos a 500, 1000, qué bueno, 1000, 2000, 3000, 10.000, 20.000 y nadie entendía nada. Nosotros los primeros en no entender qué es lo que estaba pasando. Bueno, el hecho es que todas las transmisiones tuvieron un éxito increíble. Bueno, podemos hablar un montón de por qué, pero no sabemos muy bien. Todas las transmisiones están siempre disponibles en el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, entonces cualquiera las puede ver en cualquier momento. Y bueno, si lo vemos en un gráfico, este es el promedio de las visualizaciones en vivo del Schmidt Ocean Institute. Acá hubo una donde hubo muchas personas observando. En los años anteriores, cuando llegamos a julio del 2025, con el cañón de Mar del Plata, el gráfico se dispara en forma muy notoria. Y lo mismo pasó con las suscripciones del canal de YouTube, o sea, van de la mano. En el año 2023, estas son las suscripciones, alrededor de 50.000, 2024, 50.000 suscriptores, un poquitito más. Cuando llegamos a julio, llegaron a tener 550.000 o algo así de suscriptores en el canal de YouTube. La verdad que nosotros nos llamó muchísimo la atención y realmente no estábamos preparados para eso, nadie lo esperaba, semejante explosión de interés. Llegamos a tener como números así impresionantes, 96.000 personas conectadas a la vez. A veces eran las 3, 4 de la mañana y había 40.000. Y nosotros decíamos, ¿pero qué hace esta gente? ¿Por qué no se va a dormir? Nosotros tenemos que estar trabajando, pero que se va a dormir. No, y bueno, y mucha interacción. Este, hubo, qué sé yo, cada video tiene más de 520.000 vistas. En total, las cuentas estas están sacadas de análisis de datos de YouTube. 21 millones de visualizaciones tuvieron los videos. O sea, es una barbaridad para una actividad biológica nuestra, de Argentina, con nuestras capacidades. Bueno, no solo el YouTube, sino que, bueno, por supuesto, eso fue capturado por la prensa nacional, por los canales de streaming más conocidos de nuestro país, también con prensa internacional, como la CNN, The New York Times, bueno, El País, diferentes diarios en distintos
lugares, y que por supuesto nos llamaron de cuánto lugar se les ocurra para hacer notas y demás. Muchísima eh, impacto nos causó en los niños de todas las escuelas, o sea, las escuelas, las maestras, los niños dibujaban, hablaban eh, de animales de una luturia, de una fiura, de una erizo, que no tenían contacto, y hemos decidido que bueno, dibujos, maquetas, videos, de todo lo realizado por las escuelas, y eso realmente nos parece importantísimo porque ha movido a toda una población infantil. De esa forma, bueno, de todos, desde niños, adolescentes, bueno, universitarios y hasta la gente mayor también se prendió en distintas actividades. También aparecieron cosas extrañas, bueno, fichas, juegos, emoticones, hasta pasta, por ejemplo, que no sé, es un añolotti, no sé qué es, con forma de estrella, se realizaron. Es decir, hubo como una apropiación cultural de lo que estaba pasando, de lo que se veía en el cañón submarino de Mar del Plata. Algo que para nosotros también es muy relevante es que en todos esos días se habló mucho del CONICET, el CONICET, el CONICET, el CONICET. Se hablaba del streaming del CONICET, que en realidad no era un streaming del CONICET, sino que era el streaming, bueno, de un grupo de investigadores del CONICET, que lo hacía en realidad el Smith-Ocean Institute, pero para nosotros también fue muy importante que el CONICET estuviera que se pudiera visualizar el trabajo que hacíamos que lo hicimos siempre, siempre lo hicimos, y no solo lo hacemos nosotros, sino que lo hace toda la comunidad de biólogos. También cosas extrañas como propaganda televisor para poder verme con una estrella, o hacer una rutina de ejercicios de glúteos, o bueno, y hasta en una electrónica, pantalla, en lugar de tener una pantalla de otra cosa, de una pantalla del fondo del mar, por ejemplo, ¿no? Realmente muy asombroso este fenómeno, en el que, de nuevo, el CONICET estuvo como presente y mencionado permanentemente. Hemos recibido reconocimientos de, por ejemplo, el Senado de la Nación, que cuando el Senado de la Nación íbamos a tener la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, bueno, lo conocieron y fuimos reconocidos por el Senado de la Nación, el Senado de varias provincias, municipalidades, algunos son ciudadanos ilustres de sus ciudades, bueno, y demás. Y la última nominación es a un premio el Martín Fierro al mejor streaming del año. O sea, que todavía no sé si nos tocará, pero bueno. No, pero solo para mostrar lo abierto que fue este evento, que, bueno, a lo mejor es un poco exagerado decirlo, pero para mí fue como uno de los mayores eventos de divulgación científica que ocurrieron, porque tocó a toda la población. Nosotros, los biólogos, siempre nos esforzamos por, bueno, vayamos a una escuela o hagamos una conferencia o una charla para los estudiantes y demás, pero esto tocó a toda la población. Fue algo increíble que para mí fue un evento impresionante, porque sin querer, porque nadie lo preparó, llegó a todos los niveles. Bueno, y ahora solo una última miradita para, bueno, este es el rob cuando opera, baja, y cada vez que bajaba el rob era como una sorpresa para nosotros. Íbamos a encontrar, porque no sabíamos ni cómo era el fondo, ni nada. Digamos, estábamos súper maravillados. También fue muy lindo interactuar con el público, que lo hacíamos en esa sala de control, los distintos investigadores. Bueno, pudimos ver comunidades, por ejemplo, nosotros teníamos estos especímenes, pero no sabíamos cómo estaban en el fondo. Conocimos que había como campo de las famosas remolachas, paredes, sustratos puros. Pudimos reconocer arrecife de coral con todo lo que eso implicaba, con la especie dominante de Matelia.
grupos, tenían algo impresionante, o sea, podemos reconocer esas comunidades. Y comunidades de todos tipos, sobre fondos duros. Por ejemplo, otras especies que no habían sido observadas nunca en nuestro mar, el comportamiento de muchas de estas especies, que algunos de ustedes los habrán visto, cómo reaccionaban. Encontramos, por ejemplo, el lugar de puestas de las rayas, que no se conocían, o sea, sabíamos de la existencia de esas rayas, pero no de las puestas. Especies de pulpos con sus puestas, que tampoco las teníamos registradas. Movimientos de los animales, su comportamiento. Las asociaciones, esto es un crinoideo, la acción de las corrientes, porque nos parece que a 4.000 metros de profundidad no hay corrientes, y en algunos lugares hay unas corrientes impresionantes. Especies que nunca habíamos visto, como esponjas carnívoras, que no esperábamos ni encontrar, y bueno, las tenemos. Y bueno, un trabajo también en cordialidad, un grupo de trabajo muy cordial entre todos, que logramos hacer creamos una muy buena campaña y que tenemos material para trabajar por mucho tiempo. Además, bueno, algo muy interesante es precisamente la calidad que tenían las cámaras, que yo creo que es gran parte de lo que movilizó, porque estos animalitos miden medio centímetro, por ejemplo, cada uno de esos pulpitos, o cada uno de esto mide aproximadamente 5 milímetros. O sea, realmente es una nitidez increíble, que creo que fue lo que también fue muy llamativo. Y también, mientras el ROV bajaba y subía, también filmaba y pudimos conocer toda esta fauna, que es la que nosotros llamamos de columna de agua, que no la conocíamos para nada, o sea, nunca no la teníamos registrada en nuestros muestreos, porque es fauna muy gelatinosa y que se rompe, que realmente maravillas lo que se pudo observar allí, además de todas estas hermosuras, muchas de ellas incandiladas por las luces, porque también hay que ver que el ROV tenía luces muy potentes en un ambiente a oscuras, entonces el comportamiento de las especies a veces no era el habitual. Ya todos más viejos, que hace 10 años, pudimos trabajar de nuevo juntos, tener también el feedback del público y, bueno, poder agradecer al CONICET, al Schmidt Ocean Institute y también a todo el público que nos siguió durante esos días. Así que, bueno, por mi parte, muchas gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias, Cristina, muy emocionante, muy impactante. Nada, un montón de reflexiones. Dejo una sola que me parece a destacar: el trabajo en grupo, de nada, gente súper diversa, y en grupo también en instituciones que se apoyan para buscar un objetivo, ¿no? Nada, después te preguntaré de plata como buen gestor, ¿no? Pero para el público. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que impresionante y, digamos, de alguna manera tu presentación reitera el porqué de la movilización que generó en el país, ¿no? La verdad que es extraordinario. No, yo lo que te quería preguntar era las bases del acuerdo con el Smith Ocean Institute. Digamos, es tipo una convocatoria donde ustedes se presentan y el subsidio es el barco, no hay otro aporte económico. ¿Y qué pasa con la propiedad intelectual de la información que se recoge? En áreas, y entonces los distintos años viajan a distintas áreas, y entonces sabíamos que venían, y ellos lo que proveen es el barco, la tripulación, todo, la comida, todo. O sea, nosotros de eso no tuvimos que pagar nada, pero sí todo lo que era insumo de
A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Sí. El Schmidt Ocean Institute provee todo el barco, los días de barco, que es importantísimo porque es un monto muy grande. No provee nada de lo vinculado al trabajo, o sea, todo lo que era muestreo y demás lo tuvimos que gestionar nosotros, o sea, todo lo que era insumos de muestreo, de frascos, todo lo que necesitábamos nosotros. El proyecto era nuestro, o sea, nosotros decidíamos los lugares, los puntos de muestreo, el proyecto y lo que se iba a hacer, y la propiedad intelectual es nuestra, no hay absolutamente nada. Y otra cosa que es importante destacar es que todas las muestras son de nuestro país y todas las muestras en este momento van a ser depositadas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. O sea, ahora están desparramadas pues las estamos estudiando, pero en el futuro van a estar en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. O sea que no hay otra interés. De hecho, además, ellos también proponen financiar algún tipo de publicación. A veces financian encuentros de los científicos después de las campañas para poder bueno, avanzar con los trabajos, ¿no? Y a veces se retrasa bastante. Hola. Impresionante el trabajo que hicieron. Una pregunta, cuando ustedes tienen el robot, ¿ustedes pueden establecer cierto tipo de muestreadores o sea, cada uno es como cuando uno va a una facility y define qué cosas quiere Exacto, medir? ¿Ustedes? claro, exacto. Nosotros se definieron los instrumentos que necesitábamos, los parámetros que queríamos. Por ejemplo, se podían utilizar CTD, pero a nosotros no nos interesaba porque eso no era apto para nuestro trabajo. Sí, por ejemplo, colocamos un que es nuestro para filtrar ambiental, o sea, es como que se organiza y esos primeros días se trabaja con los operarios, sí, con la gente del barco, para organizar el ROV de acuerdo a las necesidades del muestreo. Eso así, sí. ¿Y tienen un taller ahí adentro del... Sí, tienen un taller, tienen incluso las mismas personas que manejan el ROV son las que después acondicionan, ponen, sacan. Por ejemplo, tuvimos un problema un día que justo que estaba por bajar el ROV. Hubo un problema con una cámara que no... Tienen muchos problemas si el cable llega a doblarse. O sea, si el cable por algún motivo se hace un pequeño nudito, se curva mucho, la fibra óptica se altera y entonces tienen que repararla. Y entonces, bueno, todo eso lo hacen con técnicos, o sea, están equipados para solucionar esos problemas. Sí. Sí, sí. El barco también tiene un helipuerto por problemas así de otro tipo de problemas de salud y demás, que uno tenga que evacuarse. Bueno, también sumarme a las felicitaciones porque realmente este tipo de actividad sabemos que es costosísimo trabajar en el mar y más a esas profundidades. Me preguntaba si además de estudios de tipo biológico hicieron algún tipo de estudio geológico, si mientras hacían estos estudios también a la par hacían batimetrías o ya disponían previamente de batimetrías detalladas de toda esa zona. Sí, se disponen de batimetrías, pero no muy detalladas, que eran las que utilizábamos previamente. No había batimetrías bien realizadas. Entonces, sí se realizaron batimetrías en cada lugar donde nos estacionamos. Se realizaron batimetrías muy, muy detalladas, que, bueno, las tenemos ahora. Y en el equipo también vino con nosotros una geóloga, que es la que está analizando los sedimentos y la que analiza un poco la geología del lugar. Sí, digamos, agregamos una geóloga que en las campañas anteriores no tenía. ¿Alguna otra pregunta?
Hola, bueno, Hola. felicitarles por el proyecto y todo lo que hemos visto. Es increíble las imágenes que se ven de la biodiversidad, que muchos me imagino que lo venían viendo antes y ahora verlo en directo tiene que ser muy emocionante. Supongo que han publicado resultados y mencionó antes en relación a la contaminación, mencionó los microplásticos. Lo que vemos en superficie, lo más directo que vemos, bueno, en las playas, la cantidad de plásticos, botellas, lo que se nos ocurra. ¿Vieron algún reflejo eso a las profundidades que ustedes trabajan? El análisis de microplásticos todavía no llegó a su fin, o sea, todavía no tenemos resultados, o sea, a lo mejor dentro de un año nos podemos volver a reunir, ojalá, y brindar. No plásticos grandes, pero microplástico está como incorporado en los ecosistemas o en los tejidos de los animales y demás. Solo pensamos, o sea, no es lo mismo que la costa. Ahí, si bien recibe influencia la costa, es un cañón donde, bueno, hay muchas corrientes y hay que analizar bien cómo son. La basura que encontramos es fundamentalmente vinculada a los barcos que circulan por ahí. A lo que un barco puede arrojar sin querer o queriendo. Perdón. Claro, los arrecifes estamos acostumbrados a los de los trópicos, son arrecifes que que crecen con necesidad de luz, porque crecen gracias a una simbiosis con un alga, entonces necesitan estar en un nivel fotosintético para poder dar la luz y crecer a la que crecen. En aguas frías, muchos corales no están asociados a algas simbiontes y crecen igual, y acá crecen a oscuras, o sea, no necesitan para nada la luz, solo que la velocidad de crecimiento es mucho más lenta que la de los trópicos. Por eso también el alterar estas comunidades, o sea, es mucho, no sé si más dañino, es lo mismo de dañino, pero digamos es mucho más complejo porque lleva mucho más tiempo restaurar. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer No, escucharla. por favor. Quería saber si de la gran cantidad de muestras que se tiene para analizar hay algún tiempo crítico o alguna limitación, o si se congela todo y no pasa nada, sobre todo en cuanto a conseguir financiamiento para el procesamiento de tanta información. Y nosotros queremos analizarla lo antes posible. Hay grupos que llevan fácil, otros más lento. Por ejemplo, en el grupo de los gusanos planos, nosotros de espécimen tenemos que hacer cortes histológicos seriados, que los análisis de ADN, los especímenes cortos, tenemos el total. Queremos hacerlo lo antes posible, porque y queremos sacar los resultados lo antes posible. Que, bueno, miren todo lo que pudimos hacer con esto, porque vamos a poder hacer un montón, además del análisis de las imágenes, que nos unidades, de tener otro tipo de información. Y por supuesto que estamos pensando que queremos subirnos de nuevo a ver qué conseguimos. Sí, sí, sí. Ustedes habrán visto que este año el barco estuvo y sigue estando. Ahora, dentro de unos días, empieza de nuevo otra campaña que también va a ir como a 3 cañones, con distintos objetivos. Hubo, bueno, una muy parecida a la nuestra en Uruguay, también muy interesante para nosotros, también incluso muy interesante porque es una zona muy compartida. Eh, Después hubo otra que se basó más que nada en el estudio de las corrientes oceánicas, y ahora más a los extremófilos, animales, bueno, o protistas, animales eucariotas unicelulares, en distintos lugares. O sea, son con distintos objetivos, pero que hacen todos al estudio del conocimiento de nuestro mar.
Así que sí, esperemos que tal vez el año que viene, que el barco vuelva a estar acá, y debido a que realmente, bueno, el Smithsonian Institute está muy conforme con nuestro trabajo porque le hemos dado una publicidad grandísima, no solo en nuestro país, porque ha sido en todos lados, y ellos han podido llenar ese objetivo que ellos tienen, que es divulgar y mostrar lo que hacen y en el mar y demás. Así que esperemos que nos ayuden de nuevo. Bueno, yo en realidad era sumarme al agradecimiento y agregar, al menos en mi caso, y creo que varios de los que somos parte del CONICET, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hicieron. Era Muchas salir a gracias. la calle con el pecho inflado y decir, ven lo que hace el CONICET en un contexto tan difícil. Así que nada, emocionante era estar todo el tiempo diciendo, ven lo que hacemos. Yo soy de matemáticas, nada que ver, pero sentí Sí, ese sí. orgullo en el pecho de andar por la calle, de ver en las pantallas los streaming. Así que nada, quería agregar eso, Sí. que además de las gracias y del laburo inmenso que hicieron, que sentimos un orgullo inmenso de demostrar al CONICET y del trabajo que hace una parte del CONICET. Y mi pregunta era, ¿cuándo pensaban volver? Si es que lo tenían en mente. Sí, sí, ojalá podamos volver. Y bueno, como yo les comenté durante la presentación, para nosotros también es muy importante que el CONICET, bueno, ¿para qué vamos a estudiar la diversidad? Bueno, poder demostrar que eso es importante, que se hace, que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, y que eso mismo, ¿no? Orgulloso de tener un CONICET que avale las investigaciones que hacemos. Para nosotros eso ha sido muy importante, también, como resumen, digamos, como resultado. Déjame decirte algo más. El CONICET solo no nos alcanza. No, bueno, El CONICET apoyó el tema del Estado Nacional con conciencia de lo que significa hacer ciencia y realmente ciencia básica y ciencia de este tipo, para poder realmente tener el contexto que necesitamos, ¿no? Porque es cierto que el apoyo del CONICET era lo necesario y es lo que ustedes agradecen, pero me parece que, y creo que eso es lo que vos decís, es lo bueno, que esto terminó impactando a nivel nacional y pienso que alguien en el Ejecutivo se habrá preocupado porque por lo menos hay el nombre de investigadores argentinos haciendo algo que impacta al mundo. sí, tal cual, sí. Y bueno, no nos olvidemos que todas esas caritas emocionadas que salían, o sea, los chicos con juguete nuevo, Sí, ¿sí? tal cual. Son todos egresados de universidades nacionales en muchísimos casos que están pasando por un momento Sí. feucho en cuanto a lo presupuestario y lo discursivo también. Así que bueno, todo como esto se combina, en este caso para algo positivo, pero en un contexto medio pobretón, ¿no? Sí. Bueno, nuevamente agradecimientos, No, por Cristina, favor. al público. Bueno, y muchísimas gracias por estar acá y contarnos esto tan integral, ¿no? Y tan súper para el contexto y para, yo creo, la universidad, el sistema científico mundial. Muchas gracias a todos ustedes.